¿Qué y cuántas autoridades se eligen el 6 de diciembre? En las elecciones del 6 de diciembre se renovarán los 167 escaños de la Asamblea Nacional, 164 diputados o diputadas por todo el país y 3 por los estados que tienen representación indígena. Es así como el país fue dividido en 87 circunscripciones electorales que elegirán a sus representantes nominalmente, es decir, por nombre y apellido. Adicionalmente, cada entidad elegirá hasta 3 diputados. Esto para garantizar la representación proporcional de las minorías. En la calle, algunos venezolanos están preparados y conocen qué se elegirá en los próximos comicios. ¿Qué se va a elegir el próximo 6 de diciembre? Claro, los candidatos a la Asamblea Nacional, diputados y diputadas, ¿no? Ellos se encargan de crear las leyes en la Asamblea, las leyes que nos van a regir y claro, por supuesto ellos tienen que aprobar esas leyes. Entonces el próximo 6 de diciembre, ¿qué vas a elegir? El cambio. Sea bueno, sea malo, pero el cambio. ¿Qué se va a elegir el próximo 6? Se supone que los candidatos a la Asamblea, ¿no? A la Asamblea Nacional. Ahorita lo más importante es un cambio para Venezuela, ¿sí? Eso es lo más importante. Que pase lo que tenga que pasar, pero que sea para bien. Otros no lo saben. ¿Qué se elige el 6 de diciembre? No sé en realidad. ¿No tienen ni idea qué se elige el 6 de diciembre? No, para nada. ¿Usted está al tanto de qué se elige el próximo 6 de diciembre? Sí, ajá, las elecciones. ¿Elecciones de qué? De gobernadores, de alcaldes. ¿De qué es lo que se va a elegir el próximo 6 de diciembre? No estoy muy al tanto. Sí sé que hay elecciones, pero no estoy claro qué es lo que se va a elegir. Según la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, los nuevos parlamentarios deberán ser juramentados el 5 de enero de 2016 durante una sesión especial convocada expresamente y que dará inicio al nuevo periodo legislativo. ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches y nosotros continuamos nuestro camino a la Asamblea en este recorrido que va en cuenta regresiva cuando faltan tan solo 69 días para la celebración de las elecciones parlamentarias el próximo 6 de diciembre. Nosotros seguimos descubriendo parte de lo que va a ser este proceso histórico en los venezolanos, en los cuales, como bien lo decíamos antes, se van a elegir 167 diputados, de los cuales 3 son representantes de la población indígena, y seguimos descubriendo en este camino a la Asamblea a los protagonistas. Hoy está aquí con nosotros en el estudio Jacqueline Faría. Ella es candidata a diputada por el Circuito 5 del Distrito Capital en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. El Circuito 5 del Distrito Capital corresponde a las parroquias Antímano, Caricuao, Macarao, La Vega y El Paraíso. Gracias por acompañarnos hoy en Camino a la Asamblea. Gracias a ti, Andrina, y a Venevisión por la invitación. Aquí estamos a la orden para dar a conocer pues cuál es el camino a la Asamblea que tiene la Revolución Bolivariana. En ese camino que ustedes se han planteado, que ha tenido muchísimas lecturas e interpretaciones dentro de la oferta electoral de la oposición, se destaca la necesidad de rescatar la institucionalidad de Venezuela. ¿Cuál es la principal oferta electoral que se plantea la revolución, como bien usted lo decía? Sí, nosotros, la Revolución Bolivariana, nos planteamos seguir el legado de Chávez, cumplir a cabalidad el plan de la patria. Tenemos un plan, cosa que no tiene la derecha, cosa que no tiene la oposición, tenemos un plan para obtener la máxima felicidad, la mayor felicidad posible de todas y todos. O sea, un pueblo feliz, que es por lo que venimos luchando y venimos alcanzando, venimos logrando tener la máxima felicidad posible. Eso para todos y todas, sin exclusión, porque no es para los chavistas y las chavistas, es para todo el pueblo de Venezuela. Y más allá, porque la Revolución Bolivariana se planifica, su plan de la patria es también aliarse con los países vecinos, con los países aliados para seguir construyendo el socialismo. Cuando pensamos en esa palabra que usted cita, felicidad, se nos viene a la mente también la utopía que supone este término y lo variable que puede ser el concepto, porque lo que puede hacer feliz a una persona no puede hacer feliz a otra. Como nación, ¿qué piensa usted debe acoplar a los venezolanos en el manejo de ese concepto que usted denomina felicidad? Bueno, fíjate, nosotros hemos consagrado en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, a través de la Asamblea Nacional, hemos consagrado los derechos humanos. O sea, el derecho humano a la salud, el derecho humano a la educación, a la recreación, a la formación de todos los individuos
Y ese derecho venimos haciéndolo cumplir. Hoy en día tenemos más de la tercera parte de la población está en aula, estudiando, lo que quieren estudiar. Hay la oferta de estudios para todas y todos, a todos niveles. Hemos batido el récord en educación universitaria. Somos de los países de Latinoamérica con mayor matrícula en educación universitaria. Asimismo, llevamos más del 95% de los niños, las niñas en edad escolar estudiando. Eso es un logro de la Revolución Bolivariana. Bueno, todos los derechos consagrados en la Constitución los hacemos valer. O sea, es un derecho humano la vida, el vivir viviendo. Y esa es la felicidad. La felicidad no es tenerlo todo. La felicidad es saber que tus derechos se hacen verdad en una sociedad bolivariana, en una sociedad socialista. En Venezuela, hoy los derechos son una realidad. Sabemos que nos falta, por eso es que debemos continuar en revolución. Debemos seguir alcanzando todo lo que nos falta. Pero lo más importante de ir a la asamblea, ese camino a la asamblea en revolución, es defender todo lo que tenemos hoy y defender la capacidad de seguir haciendo para obtener todo lo que la sociedad sana, saludable, requiere. Cuando pensamos en derechos humanos y revisamos la actualidad de Venezuela y toda esta coyuntura que hubo con la situación de la frontera con Colombia, ya está la hoja de ruta en función de los acuerdos trazados entre el presidente Nicolás Maduro y el presidente Santos. Había un exhorto por parte del presidente de Colombia al respeto de los derechos humanos de los colombianos que hacen vida en la frontera con Venezuela. ¿Considera usted que este tema de derechos humanos se ha manejado de manera eficiente en esta coyuntura fronteriza? Yo creo que nuestro presidente Nicolás Maduro ha obtenido de verdad el camino a la paz. Él y la Revolución Bolivariana somos la garantía de la paz. Creo que el mejor trato imposible, el que le hemos dado a todos los inmigrantes. Bueno, ejemplo de lo que no debe ser tenemos de sobra en el mundo. Nosotros somos un ejemplo de lo que debe ser. Nosotros hemos recibido inmigrantes de muchas partes, especialmente de la hermana República de Colombia. Bueno, suman casi 6 millones los colombianos, las colombianas, que le hemos dado abrigo, que le hemos dado cobijo, que le hemos dado derechos que no tenían en su patria. Derechos a los cuales jamás iban a alcanzar en su patria y que aquí los han recibido. Los han recibido no más que otros, como un igual, como una venezolana, como un venezolano, como un ecuatoriano, una ecuatoriana, como cualquier inmigrante legalmente que esté en la patria. Por supuesto, hemos sido víctimas de algunos abusos en la frontera. Quizás ese es el tratamiento que viene dándosele toda esta semana a las mesas de trabajo para mejorar ese tratamiento en la frontera. De verdad nosotros nos hemos ocupado de la frontera, nos hemos ocupado de la población que vive en la frontera. Sin embargo, las medidas restrictivas de acceso a Venezuela no habían sido tan fuertes. Quizás esa es nuestra autocrítica, como lo dijo nuestro presidente Maduro. Nuestra autocrítica es ejercer mayor control en la frontera. Ahora, la autocrítica que se hace el presidente Santos, bien buena, bienvenida, nos sentimos felices con eso y queremos pues que haga cumplir los derechos también de los colombianos y las colombianas en la frontera. Con todo este proceso de diálogo que se ha establecido con el presidente de Colombia y una de las conclusiones centrales tras la reunión en Quito, el presidente Nicolás Maduro decía, triunfó el diálogo, triunfó la paz. Así es. ¿De qué manera pudiera triunfar el diálogo en la próxima Asamblea Nacional y sin tener aún conciencia de cómo van a ser esos resultados? Nosotros venimos siendo mayoría en la Asamblea Nacional y así debe seguir siendo, porque la Asamblea Nacional, esa estructura hermosa que está a tu espalda, aloja la posibilidad de seguir garantizando el buen vivir, el vivir viviendo del pueblo. Estoy segura que tras esas puertas los debates han sido, porque uno los ha vivido desde la ANTV, todos los debates en vivo de la Asamblea, ha sido una muestra de cómo respetamos
cómo respetamos los derechos de todos los miembros y miembros de la Asamblea. Y así debe seguir siendo. Queremos una Asamblea donde siga privando el diálogo, donde se propicie el encuentro de los votos para aprobar el vivir viviendo de la gente. No ha sido así, no ha sido así. La derecha se ha negado a todos los créditos adicionales que ha pedido nuestro presidente Maduro para garantizar los derechos del pueblo. Los ha negado. O sea que por eso necesitamos ser la mayoría en la Asamblea para seguir garantizando que todo lo que nuestro presidente Maduro apruebe para su pueblo sea aprobado a su vez en la Asamblea Nacional. Acerca de esos retos de la próxima Asamblea Nacional vamos a hablar al regreso, pero también quisiera que conversáramos en detalle lo que significa para usted esta medición popular. Tiene 16 años en la gestión pública, desempeñando distintos cargos, desde ministra de Ambiente hasta ministra de Comunicación. Yo quisiera que al regreso nos responda qué significa para usted someterse a la votación popular. ¿Qué espera usted de ese pueblo en las urnas? ¿Y de qué manera se van a interpretar esos resultados? Esto lo vamos a hablar al regreso, en camino a la Asamblea. Y nosotros continuamos camino a la Asamblea. Está aquí en el estudio con nosotros Jacqueline Faría. Ella es candidata a la Asamblea Nacional por el Circuito 5 del Distrito Capital en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, que comprende los municipios o las parroquias Antímano, Caricuao, Macarao, La Vega y El Paraíso. En la parte anterior hablábamos de la diferencia que supone estos 16 años en los cuales usted ha estado al frente de la gestión pública a ahora medirse en un proceso electoral. Tal vez ha estado haciendo acompañamiento a otras campañas electorales sin ser usted la candidata. Ahora se va a medir al sufragio popular. Esto va a tener muchas interpretaciones para usted en cuanto a niveles de aceptación o rechazo. Aquí tengo dentro de las fichas que prepara el equipo de producción de Camino a la Asamblea que usted en 1999 fue presidenta de Hidrocapital, del 2005 al 2006 ministra de Ambiente. En el 2007 encargada de Movilnet, posteriormente CanTV, y forma parte de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela. 2009 jefa de gobierno del Distrito Capital. 2014 presidenta de la Fundación Poliedro de Caracas y luego ministra de Comunicación e Información. ¿Qué aprendió usted durante todos estos años? ¿Qué le falta por hacer? Fíjate, ha sido una experiencia maravillosa, una oportunidad, gracias al comandante Chávez, de estar en el Ejecutivo, en Revolución. Antes estuve en el Ejecutivo en la derecha, estaba en el INOS, yo soy ingeniera hidráulico. Y el comandante Chávez nos llamó a todos los acuáticos, como él nos decía, los acuáticos, y nos dio la tarea del agua en Revolución. Y bueno, un poco lo acompañamos allí hasta el 2007, que estuvimos en el Ministerio del Ambiente. Luego lo seguimos acompañando en las tareas que nos designó el Caracas. Caracas fue de las tareas más hermosas que nos dio el comandante Chávez, hacer la Caracas sabrosa, hacer esta Caracas para caminarla, para vivirla, para defenderla, para amarla, porque yo, que no nací en Caracas, bueno, sentíamos que Caracas era un sitio como para alojarnos y para sobrevivir. Y esa transformación que ha venido ocurriendo en Revolución, de tener una Caracas a la que amamos, que nos da la identidad bolivariana, esa historia que ocurrió y que ocurre en Revolución, toda la revolución independentista, pues nos ha hecho amarla y hemos trabajado junto al pueblo por apropiarnos de Caracas, por sentir que Caracas es la cuna de la revolución bolivariana, la capital de la revolución bolivariana, y en ella entonces deben quedar demostrados pues todos los beneficios de la revolución bolivariana. En ese sentido, ¿usted está satisfecha? ¿Considera que se ha demostrado o que Caracas es un ejemplo de lo ideal que pueda hacer la revolución bolivariana por el resto del país? Así es, en Caracas tenemos muestra de todo lo que es
la oferta revolucionaria. En Caracas, por supuesto, nos falta mucho más, pero debemos seguir avanzando en todo lo que la revolución ofrece. La oferta de la revolución tiene que verse en toda Caracas. Ahora, de todo lo que ofrece la revolución hay en Caracas. Y hay una muestra de organización, de poder popular, el poder popular cada vez más apropiado de todo lo que son los beneficios de la revolución, y él mismo, el poder popular, los ejecuta. Para mí es un reto este momento. Yo le pedí al presidente que para esta Asamblea Nacional me dejara salir a las primarias, el presidente Maduro, que me dejara salir a las primarias para apoyar en este momento de la revolución a través de la Asamblea Nacional. Me dijo que sí, que hacía falta que los mejores cuadros de la revolución salieran, y bueno, me sentí pues agradecida de ese comentario. Y salimos a las primarias, obtuvimos el apoyo del pueblo, salimos en Caracas pues votada para ir a la Asamblea Nacional, y ahora estamos trabajando día a día, noche a noche, para ir a esa Asamblea Nacional como la diputada del Circuito 5, junto a mi compañero Juan Carlos Alemán. Somos un circuito que arroja 2 diputados, y va Juan Carlos Alemán, que hoy es diputado, y yo, que voy en estas primarias gané para ir a esta asamblea. Bueno, ha sido una experiencia, como tú dices, de ir a pedir el apoyo. Ya habíamos salido a pedir el apoyo cuando la Dirección Nacional fuimos a elecciones. Entonces allí pues nos dirigimos a todos los movimientos en el cual habíamos participado, la creación de las mesas técnicas de agua, las mesas técnicas de telecomunicaciones, las mesas técnicas de energía, y con ellas los comités conservacionistas del Ministerio del Ambiente, y con ellos fuimos a la Dirección Nacional. Cuando usted hace referencia de que fue el propio presidente Hugo Chávez quien le hace el llamado para que usted se sume a esta carrera política, ¿qué representa para usted incursionar en una campaña electoral sin que esté la figura del presidente Chávez? El presidente Chávez está en nosotros, en nosotras, en la mujer sobre todo, porque él le dio gran impulso a la mujer, convirtió nuestra revolución en una revolución feminista, y eso pues es imborrable. Él está presente en todo lo que nos dijo, en todo lo que hizo, en el plan de la patria. Él está presente en todos los deseos que aún no pudo cumplir, pero que nosotros nos toca la tarea. Somos las hijas, somos los hijos de Chávez. Nos toca la tarea de llevar su palabra a la certeza del pueblo como él lo soñó. Yo me siento parte de los sueños de Chávez, o sea, de la hacedora de los sueños de Chávez. Y de verdad no es fácil no contar con su presencia, pero él nos dejó, y no se equivocó igualmente, nos dejó a su hijo Nicolás Maduro, que hoy representa el liderazgo de la revolución, se ha convertido en el líder de la revolución, lo acompañó durante esos 21 años recorriendo la patria, y hoy nuestro presidente Maduro pues representa esos sueños del comandante Chávez. Sabemos que él los tiene en la mente, en el corazón y en las manos. Y en las manos estamos con él. Cuando usted habla de esa conversación que tuvo con el presidente de la República, Nicolás Maduro, en la cual hablaban de la conformación y de los cuadros políticos, hay muchos analistas que hablan del reciclaje de personas que estuvieron al cargo de ministerios y que hoy en día se van a medir en la Asamblea Nacional. Esto que de algunos denominan reciclaje obedece a que no hay nuevos liderazgos dentro del chavismo. ¿Cómo no? Muchísimos, muchísimos. Fíjate, dentro del equipo de candidatos del Circuito 5, por ejemplo, tenemos 2 nuevos liderazgos. Tenemos un camarada, el líder de los trabajadores, él viene de ser el presidente del sindicato del Metro, Edison Alvarado. Y tenemos un joven, Héctor Rodríguez, que es de la juventud del Partido Comunista. O sea, esos son nuevos liderazgos emergentes. Ahora, por supuesto, no es un reciclaje, es que un revolucionario, una revolucionaria tiene que estar en todas las posiciones de la patria, que así lo exige nuestro presidente. El presidente le pareció bien que nosotros estuviéramos en la asamblea, y aquí estamos. Vamos a cumplirle, vamos a trabajar fuertemente como lo hemos hecho estos 16 años. Acerca de ese trabajo que queda pendiente por hacer, yo quisiera que nos detuviéramos en la próxima parte de analizar
la realidad que está viviendo hoy Venezuela en el contexto económico y cuál pudiera ser el impacto que pudiera tener esto en lo político. Mucho se ha hablado de la estrategia que de algunos han calificado populismo por parte del gobierno bolivariano y de qué manera pudiera esto verse reflejado en las urnas el próximo 6 de diciembre. De esto vamos a hablar en la próxima parte en Camino a la Asamblea. Aquí está con nosotros Jacqueline Faría. Ella es candidata a diputada por el Circuito 5 del Distrito Capital en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela. Vamos a hacer una breve pausa y ya regresamos. Y nosotros continuamos camino a la Asamblea con Jacqueline Faría. Ella es candidata a la Asamblea Nacional por el Circuito 5 del Distrito Capital y está aquí compartiendo con nosotros. En la parte anterior hablábamos de la realidad económica. La merma de los ingresos productos del petróleo suponen un escenario completamente distinto en función al cálculo del presupuesto nacional y de todo lo que se había estimado y los pronósticos que había para el escenario económico. ¿De qué forma esta nueva realidad económica pudiera tener un impacto en las elecciones parlamentarias? Fíjate, el imperio viene trabajando para eliminar la revolución bolivariana, trabajando fuertemente, ha comprado, ha gastado, ha invertido, ha conquistado, gente malintencionada. Bueno, hemos tenido golpe de Estado, hemos tenido guarimbas, hemos tenido asesinatos, hemos tenido incluso asesinatos llamados sicariatos, el caso de Robert Serra, por ejemplo, ¿no? Pero no lo han logrado. No lo han logrado ni lo lograrán, porque tenemos un pueblo consciente. Tenemos ya el 6 de diciembre, vamos a cumplir 17 años de gobierno revolucionario. Parece mucho, pero es muy poco ante la vida de un país, ¿verdad? Donde hemos sido pues, usados por la derecha para el usufructo de una oligarquía, de una burocracia, de una élite, ¿verdad? Nuestra revolución bolivariana está siendo atacada. Uno de nuestros ingresos mayores, porque el segundo son los impuestos, es el petróleo. Y el imperio ha encontrado una manera de bajar de esa revalorización que hizo el comandante Chávez de $7 a $106 el barril. Bueno, hoy estamos en $50, eso es menos de la mitad. Pero la revolución sabe administrarse, la revolución sabe manejarse y debemos entonces ajustarnos a esa nueva realidad. Nosotros tenemos una economía que vivía pues, de la renta petrolera, entre otras cosas. Esa renta bajó, bueno, vamos a ajustarnos. Vamos a ajustarnos y a vivir en revolución y seguir el rumbo al socialismo con ese ingreso. Desde esa perspectiva que usted está planteando y así como se está vendiendo también la oferta electoral desde la oposición, sería un debate entre la continuidad y un cambio. ¿Por qué continuar? Nosotros somos el cambio, nosotros no somos continuar, nosotros somos el cambio permanente. Fíjate, la derecha dice cambio ya, el cambio llegó con la revolución bolivariana, el verdadero cambio, y no hemos parado de cambiar. Nosotros hemos hecho leyes permanentemente, hemos tomado medidas que nos llevan a seguir transformando la sociedad, a seguir con los recursos que tenemos, administrando y garantizando las misiones, o sea, los derechos. ¿Qué hubiera hecho la derecha si le pasa esto con el petróleo? ¿Qué hubiera hecho? Inmediatamente les quita las escuelas, quita las pensiones, quita el alimento subsidiado, mata de hambre al pueblo. Eso es lo que ocurriría si estuviera la derecha gobernando. ¿Qué ha hecho nuestro presidente Maduro? ¿Qué ha hecho la revolución? Garantizar los derechos del pueblo y así será siempre. ¿Qué le está ofreciendo usted a estas 5 parroquias que aspira a representar en la Asamblea Nacional? ¿Qué le ofrece? Antímano,
Caricuao, Macarao, La Vega y El Paraíso pueden contar con un par de diputados, Juan Carlos Alemán y Jacqueline Faría, que venimos de este proceso revolucionario junto a nuestros suplentes, Edinson Alvarado, Héctor Rodríguez. Somos un equipo que venimos a ser su vocero ante la Asamblea Nacional, a llevar todos sus planteamientos, a llevar todas sus propuestas y, lo más importante, a defender sus derechos. Derechos a mantener un presidente que ellos eligieron, en primer lugar. Derecho a seguir disfrutando del vivir viviendo, a seguir controlando todo lo que pase en la patria. ¿Quién lo controla? El poder popular, a través de su vocero, su vocera en la Asamblea Nacional. Se nos está agotando el tiempo. Quisiera que brevemente me responda cada una de las preguntas que le voy a hacer. ¿Qué es lo más difícil para usted de ser chavista? Lo más difícil es estar siempre a la luz o sea, ser juzgada por el pueblo. Y mi director, mi juez es el pueblo. Entonces yo necesito estar ante el pueblo siempre intachable. En ese juicio hay muchos que califican a los chavistas como enchufados. ¿Qué siente usted cuando le dicen enchufada? Yo, una vez me dijeron que yo era el dedo de Chávez y yo me sentí orgullosísima de ser el dedo de Chávez. Ahorita ese epíteto que ellos pretenden decirnos enchufados como una mala cosa, yo me siento enchufada, conectada a la revolución bolivariana. ¿Está conectada a la realidad de los venezolanos hoy? Totalmente, la vivo, la recorro, los acompaño, los apoyo, porque esa es la razón de ser de un diputado, de una diputada, ser el articulador del Ejecutivo con el poder popular para facilitar que todos los beneficios de la revolución se plasmen en el pueblo. ¿Cómo se imagina usted que va a estar a esta hora el 6 de diciembre? A esta hora, bueno, estaremos ya celebrando el triunfo de que la Asamblea Nacional siga siendo roja, rojita, que siga entonces siendo la garante de los derechos del pueblo. Estaremos atentos a lo que ocurra ese 6 de diciembre. Le damos las gracias a Jacqueline Faría por haber estado con nosotros hoy. Ella es candidata a diputada por el Circuito 5 del Distrito Capital en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela, que corresponde a las parroquias Antímano, Caricuao, Macarao, La Vega y El Paraíso. Y nosotros vamos a continuar camino a la Asamblea, presentándole a los protagonistas de este histórico proceso electoral